¿Qué tal? Buenos días con todos. Gracias por acompañarnos. Estamos iniciando el año con este cuarto capítulo de los conversatorios que estamos realizando en NPG Abogados en el marco de nuestros 30 años en el sector de la construcción. El día de hoy vamos a hablar sobre la ejecución de contratos de obra y específicamente los aspectos referidos a las ampliaciones de plazo y adicionales enfocados en el reglamento de la ley 32069, que como sabemos ha sido publicada el 22 de enero y va a entrar en vigencia el 22 de abril. Entonces, vamos a iniciar esta sesión hablando sobre lo que nos trae la ley y este reglamento con respecto a los adicionales y a las ampliaciones de plazo. Y para ello vamos a hablar el día de hoy Elisa Figueroa, que es líder de gestión de contratos FIDIC en NPG Abogados, quien les habla, Fiorella Reyes, líder de gestión de conocimiento en NPG Abogados. Y el día de hoy vamos a estar intercambiando opiniones, también compartiendo con ustedes algunos aspectos que hemos revisado, estamos viendo el reglamento. Y para comenzar a hablar el día de hoy, Elisa, creo que debemos comenzar hablando del punto de origen de este tema, que es el expediente técnico. Correcto, Fiorella. Buenos días con todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de estos conversatorios en el marco de la Ley de Contrataciones. Y como indica Fiorella, si vamos a hablar de adicionales de obra, es importante que tengamos claro dónde es que nace justamente el adicional. Y el adicional, en el caso de la Ley de Contrataciones, nace de justamente la idoneidad que pueda tener el expediente técnico. Y como sabemos, el expediente técnico en casos de proyectos que se ejecutan de solo construcción está en cabeza y responsabilidad del contratante. Por lo tanto, si este expediente técnico tuviera algún tipo de defecto, tendríamos que estar a puertas de un tema de un adicional, previa justificación o existencia, obviamente, de la necesidad de su ejecución. Existen otros detalles que vamos a abordar más a fondo en breve, pero además es importante que tengamos en cuenta que el expediente técnico, si es ejecutado o es preparado por el contratista, es decir, estamos bajo un sistema de entrega de diseño y construcción, aquí existen otro tipo de bemoles que vamos también a atender y a verificar en la sesión del día de hoy. Adelante, entonces, Fiorella, y empezamos compartiendo una presentación que hemos preparado para ustedes y que esperamos que pueda ayudarnos a entender este procedimiento y también a resumir de manera un poco más detallada lo que nos trae el reglamento de la nueva ley de contrataciones. Y como se puede ver en la pantalla, el día de hoy vamos a enfocarnos en lo que está indicado con respecto al procedimiento de prestaciones adicionales que puedan impactar en el caso de contratos del sistema de entrega de solo construcción, así como también en el caso de diseño y construcción, ¿no? Como uno de los aspectos que hemos encontrado en el reglamento es que hay un procedimiento específico para la aprobación de prestaciones adicionales en el caso de que usemos un sistema de entrega que es solo construcción, que como sabemos, en este caso el riesgo del expediente, el riesgo del diseño va a quedar en cabeza de la entidad contratante, en este caso, y el contratista va a ser responsable de la construcción de ese expediente. Y en el caso del sistema de entrega de diseño y construcción, a quien se le va a asignar ese riesgo de diseño y de diseñar y construir va a ser el contratista, y la entidad, en todo caso, lo que va a tener que entregar son los requerimientos mínimos bajo los cuales el contratista va a tener que hacer este diseño y construcción. Entonces, como podemos ver, en el artículo 194 del reglamento, lo que nos dice es que la autoridad de la gestión administrativa o titular de la entidad, estamos hablando de dos entes que son distintos, ¿no? Según corresponda, mediante resolución previa, puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales en las obras bajo el sistema de entrega de solo construcción. En este caso es para este sistema de entrega en particular, siempre que resulte indispensable. ¿Cuándo? Cuando existan deficiencias en el expediente técnico
o por causas no previsibles en el expediente o previsibles o no previsibles posteriormente a al perfeccionamiento del contrato y que son responsabilidad del contratista. Entonces, Creo que sí. ahí es importante acotar también que, a diferencia de lo que decía la antigua regulación, tenemos una disposición que es un tanto más amplia. Antes estaba acotado a una situación de la existencia de errores, omisiones o inconsistencias. Ahora la palabra deficiencia es mucho más amplia, es más general, y por lo tanto podría abarcar algún otro tipo de variedades, de situaciones que requieran justamente la aprobación de un adicional. Como sabemos, un expediente técnico y en sí la ingeniería no es perfecta, sin embargo es perfectible. Incluso cuando estamos verificando la elaboración del presupuesto, que está sujeto obviamente a la idoneidad de la información, si es que la misma requiriera algún ajuste, existen estándares internacionales, existen incluso organizaciones como la AACE que tienen prácticas recomendadas en cuanto a justamente cuáles son los márgenes o los porcentajes aceptables de error que hubieran en distintos tipos de niveles de ingeniería. Y en el caso de los expedientes técnicos, naturalmente, de un proyecto de diseño, o mejor dicho, de diseño que se licita y se construye, es decir, un tradicional, ahí podemos ver que si hubiera un margen de error es perfectamente viable, es posible. Ahora, la deficiencia de la que habla el reglamento podría abarcar más de un tipo de necesidad, siempre y cuando obviamente sea indispensable para cumplir con la finalidad pública de la ejecución de la obra. Los otros dos tipos, digamos, de habilitadores del procedimiento, de que existiera algún tipo de variación, nos hacen pensar también de que existen condiciones que podrían ser imprevisibles para el expediente técnico, por lo tanto el nivel de imprevisibilidad es algo que se tiene que establecer de manera clara. Yo iría de la mano con que se establezca obviamente un estándar del contratista que se va a contratar, que se busca un contratista experto en un determinado proyecto, entonces hay que ver cuál va a ser ese estándar que nos va a permitir medir la previsibilidad, la imprevisibilidad de aquello que se pueda identificar en este expediente técnico. Hay que recordar que de acuerdo a lo que dice el reglamento hay un periodo de revisión del expediente técnico previo al arranque de la ejecución de las obras, que es de 12 días. Eso ha sido también cambiado a diferencia del reglamento anterior, solo que ahora este bemol lo que nos permite es que si es que en esos 12 días no ha sido posible identificar algún tipo de defecto o algo que dé lugar a una variación, pues eso no limita o no impide que se pueda igual aprobar el adicional a posterioridad. Creo que es importante resaltar estos puntos porque tenemos que tener cuidado para definir qué es un defecto y lo mismo identificar qué es la imprevisibilidad de algo a la firma del contrato y algo que pueda no ser previsible o identificable de manera previa durante la formulación o la presentación del expediente técnico. Eso era lo que quería precisar, Fie. Por supuesto. Y en este caso, una vez que ya se determina la necesidad de ejecutar una prestación adicional, el procedimiento que nos trae este nuevo reglamento es que se va a iniciar con la anotación en el cuaderno de incidencias por el contratista y en este caso se va a indicar la necesidad de ejecutar una prestación adicional y esto es anotado en ese cuaderno. Esto es puede ser a través del residente de obra o por la supervisión, según corresponda. Luego de ello, el supervisor envía un informe técnico a la entidad contratante. Este informe técnico que debe sustentar la posición del supervisor sobre la necesidad de ejecutar la prestación y el riesgo de la aprobación de la misma, tiene que ser enviado 5 días a partir de que se realizó la anotación en el cuaderno de incidencias por parte del contratista. Luego de ello, lo que vamos a tener es que la entidad contratante determina o debe determinar en las bases quién elabora este expediente técnico, dado que estamos bajo este sistema de entrega solo construcción. Y en el caso de que sea el contratista o el supervisor quien elabore este expediente, entonces el costo de la elaboración debe formar parte del presupuesto adicional y esto es una precisión también útil para evitar discusiones con respecto a ese detalle.
a ese aspecto. Luego lo que vamos a tener es que luego de que se presenta el expediente, entonces se va a revisar y para ello esta revisión va a tomar 15 días a partir de la anotación del cuaderno de incidencias y el supervisor debe haber ratificado la necesidad de ejecutar la prestación. Como se indica seguidamente, si el contratista elaboró entonces el expediente, la supervisión se va a pronunciar en 10 días siguientes para pronunciarse sobre el expediente técnico luego de la presentación. Estos son plazos calendario, no se indica que sean hábiles. Finalmente, cuando la entidad, una vez que se ha presentado este expediente, ha sido revisado por la supervisión, entonces la entidad contratante va a notificar una resolución en la cual se pronuncie sobre la solicitud de la prestación adicional y esto va a ser en un plazo máximo de 12 días hábiles desde que es recibida la opinión del supervisor. Un aspecto también a tener en cuenta es que se indica en el reglamento de que previo a la aprobación del adicional, la entidad contratante solicita opinión técnica del órgano de la entidad contratante que tuviera como función la elaboración, conformidad o aprobación de los expedientes técnicos o del proyectista en el caso de que no hubiera transcurrido más de un año de otorgada la conformidad de la elaboración del expediente técnico y esta opinión es emitida en el plazo previsto en el literal anterior, que es el plazo de 12 días para notificar la resolución. A propósito del tema de la aprobación, Fiorella, creo que también es importante recordar que en la misma ley, en el artículo 64, nos indica que los límites para la aprobación de los adicionales ha sido establecido de una manera escalada. Es decir, que para el caso de proyectos donde se vaya a aprobar una modificación, en el caso del adicional, se va a tener adicionales que se pueda aprobar directamente por la entidad en un margen desde el 15 hasta el 30%, siempre y cuando exista una disponibilidad presupuestal para ello, y desde el 30 hasta máximo el 50% van a poder ser aprobados siempre y cuando cuenten con una autorización de la Contraloría. Correcto. Un aspecto también a precisar es que se indica también en el reglamento que no corresponde suscribir una adenda al contrato por la aprobación del adicional, bastando para ello su publicación en la plataforma digital de contrataciones públicas, ¿no? para que surta todos sus efectos. Entonces, eso también es algo a tener en cuenta con respecto a este procedimiento que nos trae el reglamento. Y en el caso de lo que son adicionales de obra de carácter de emergencia, que puedan afectar el ambiente o poner en peligro a la población, a los trabajadores o a la integridad de la misma, lo que nos dice el reglamento es que las partes coordinan para agilizar el procedimiento, ¿no? Y que la entidad contratante autoriza a la supervisión para disponer la ejecución inmediata de las prestaciones adicionales, mientras se regulariza y esta regularización se va a dar conforme al procedimiento que hemos descrito hace un momento, ¿no? Entonces, una vez emitida entonces la resolución correspondiente, se va a proceder a la valorización del adicional y esta disposición, algo para ir adelantando, esta disposición sobre adicionales en el caso de casos de emergencia, también aplica para los adicionales que se van a ejecutar bajo el sistema de entrega de diseño y construcción. Otro aspecto a resaltar que nos indica el reglamento es que las prestaciones adicionales en obra bajo este sistema de solo construcción en conjunto no pueden superar el 50% del monto del contrato original y en caso se supere este límite, entonces se procede a la resolución. Vamos a pasar a hablar sobre el procedimiento de los adicionales de obra bajo el sistema de diseño y construcción.
lo que podemos adelantar es que es similar el procedimiento a lo que hemos hablado en el primer caso. Evidentemente tiene algunos matices y vamos a comenzar a compartir algunos de ellos. Sí, aquí quería precisar, Fío, que en el caso del sistema de diseño y construcción tenemos que recordar que el contratista es el responsable de diseñar el expediente y de construirlo tal cual. Aquí hay bemoles, ¿no? Hay que tomar en cuenta que cuando la entidad salga a licitar, obviamente va a presentar una lista de requerimientos, va a tener obviamente un proyecto que ha pasado con cierto nivel de detalle, que ha pasado obviamente la autorización de INVIERDPE y por lo tanto los parámetros bajo los cuales va a poder ejecutar ese proyecto van a estar enmarcados en esa autorización. Por lo tanto, una vez que se pase a hacer el análisis para poder desarrollar el expediente, el contratista va a tener que tomar en cuenta ese tipo de parámetros y en la medida de lo que cabe mientras va desarrollando el expediente técnico, identificar precisamente cuáles son las necesidades que requiere de modificación aquellos parámetros que le ha planteado la entidad para poder precisamente ejecutar el proyecto cumpliendo con la finalidad pública. Hay que tomar en cuenta que aquí el matiz para la aprobación del expediente técnico está en que si acaso la solución prevista durante la licitación y bajo la cual fue adjudicado el contratista no es posible ser desarrollada y por lo tanto el proyecto tiene que modificarse como tal, existe la posibilidad que la misma entidad pública pida la resolución del contrato, en tanto que la viabilidad como tal de la ejecución del proyecto no iría de la mano con aquella autorización o viabilidad que le dio el INVIERDPE en su momento. Entonces son bemoles que hay que tomar en cuenta a propósito de cómo nace ese expediente. Y naturalmente recordar que si hubiera un adicional que se produce o algo no previsto en el expediente que debió haber sido atendido por el contratista durante el periodo de diseño, ello ya no será objeto de una variación o no puede ser considerado como un adicional, en tanto que era su riesgo y responsabilidad desarrollarlo en la etapa pertinente. Y tomo esta última precisión que comentas, Elisa, porque como vamos a ver a continuación en la pantalla, justamente la causa que puede denotar o ser el detonante de una prestación adicional para el caso de diseño y construcción es distinta a lo que habíamos visto en solo construcción, que nos hablaba de deficiencias o imprevisibilidades en el expediente, porque evidentemente eso va a ser responsabilidad bajo este sistema de entrega del contratista, ¿no? Entonces, en este caso, lo que nos dice el reglamento es que la entidad contratante puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales bajo este sistema de diseño y construcción siempre que resulten indispensables para el cumplimiento de la finalidad pública de la contratación en base al rigor técnico. Y ese es el supuesto que nos trae el reglamento para efectos de prestaciones adicionales en el caso del sistema de entrega de diseño y construcción. Además, vamos a encontrar límites y está evidentemente especificado en función a los componentes, el componente de diseño y componente de construcción. En el caso del componente de diseño, lo que nos dice el reglamento es que la autoridad de la gestión administrativa, mediante resolución, puede autorizar la ejecución y pago de adicionales hasta un 25%. ¿no? Del componente de diseño. Del componente de diseño. Y aquí es importante precisar que esto es mediante resolución. Los adicionales tienen que ser mediante resolución que autorice la ejecución. En el caso del componente de ejecución de la obra, lo que vamos a tener es que la autoridad de la gestión administrativa puede autorizar mediante resolución la ejecución y pago hasta un 20% del monto de la obra. El componente de ejecución de obra. Del componente de ejecución de obra. Aquí ya estamos en obra y esto es del 20% del monto de la obra considerado en el expediente técnico aprobado o del monto del presupuesto actualizado de la obra en el caso de que esto sea un diseño y construcción que se ejecuta de manera fast track. Adicionalmente, también, continuando en el componente de ejecución de obra, nos dice el reglamento que ya no nos habla de la autoridad de gestión administrativa, sino del titular de la entidad. Y nos dice, el titular de la entidad puede autorizar prestaciones adicionales con el debido sustento técnico y legal hasta un 40%,
y excepcionalmente se puede autorizar prestaciones adicionales hasta un 50% previa autorización de la Contraloría General de la República. Entonces, aspectos a resaltar son estos límites que al final estaríamos, en el caso excepcional, llegando hasta un 50%. En ese caso hay que recordar que para todas las situaciones, sea diseño y construcción o construcción, el límite máximo siempre es el 50% previa, obviamente, autorización de la Contraloría. En el caso de los componentes y digamos las escalas que se está planteando para el sistema de entrega de diseño y construcción, hay que identificar justamente las dos fases, porque el reglamento mantiene la línea de que primero se diseña y luego se construye, y en la parte del diseño obviamente hay un componente que si vamos a modificar prestaciones de diseño se podría aprobar hasta el porcentaje que indicaste que era 25%, y para el componente de obra que pueda modificarse tiene su porcentaje también acotado hasta entiendo, el 20%. Ya cuando estamos durante la ejecución de la obra y en esa parte del componente se pone este límite como máximo hasta el 40%, obviamente porque si hay algo que se modifica en la del diseño podría afectar obviamente en los costos como tal y la planificación y recursos que se requiera para la ejecución propia de la obra hasta este porcentaje que nos comentaste que era del 40%. Correcto. Y algo que justamente Elisa comentaba, y en el reglamento está indicado evidentemente, es que en ningún caso se aprueba el pago de adicionales de obra por deficiencia u omisiones en el expediente técnico aprobado, porque evidentemente son, como se indica acá, las cuales, de ser necesarias, son ejecutadas bajo responsabilidad exclusiva del contratista, ¿no? Porque en este sistema de diseño y construcción, el riesgo del diseño lo tiene el contratista. Quizás un tema que puede ser controversial es que como entidad contratante demos la información que sea sujeta al derecho de confianza. Sí, y suficiente para efectos de que el contratista pueda diseñar de manera a esos requerimientos, ¿no? Correcto. Justamente el detalle aquí, cuando estamos ante un sistema de entrega de diseño y construcción, está en que la entidad contratante pueda formular de manera adecuada sus requerimientos. Eso, si es que vamos a ir en línea con lo que dicen las buenas prácticas internacionales. Debemos tomar en cuenta que también al momento en que se salga a licitación, la entidad tiene que tener el cuidado de establecer qué información está sujeta a confianza del contratista y que no. Y naturalmente el derecho a confiar sobre cierta información daría consigo la responsabilidad a la entidad sobre aquellas deficiencias o necesidades adicionales de complemento de esa información proporcionada para que el contratista precisamente pueda diseñar el expediente técnico. Correcto. Entonces aquí de repente lo que podemos nosotros como recomendar es tener en cuenta que es diseño y construcción, pero que no es ilimitado en el sentido de que mi expediente técnico tiene que tener los requerimientos necesarios y suficientes para que el contratista pueda hacer un diseño correcto, ¿no? Y a la necesidad y la finalidad. Ajá, y cuando hablamos de estos requerimientos, siempre lo que recomendamos es que esto esté claro, que sea objetivo, que sea medible, porque en función a lo que diga ese expediente es como yo voy a exigir el cumplimiento del diseño, ¿no? Entonces, un tema a tener en cuenta. Nuevamente, en el caso de que se superen los límites máximos antes descritos, entonces lo que nos dice también el reglamento en este caso es que se resuelve el contrato. En cuanto al tema procedimental, respecto a la aprobación de los adicionales, vamos a tener, el sistema es muy parecido, anotación, el supervisor envía un informe, luego de ello aquí quien va a hacer el expediente es el contratista, el supervisor notifica la opinión y se emite una resolución. Nuevamente, también en este caso vamos a encontrar la disposición de que no corresponde suscribir una adenda y que esto va a estar publicado en la Pladicop. En el caso del cálculo de presupuestos de prestaciones adicionales de obra y consultoría de obras, lo que se nos indica es que los presupuestos de las prestaciones adicionales se formulan teniendo en cuenta los precios del contrato, los precios pactados,
los gastos o también los gastos generales fijos y variables, y se incluye la utilidad del presupuesto ofertado y el impuesto general a las ventas, ¿no? Y en el caso de no existir los precios unitarios de una determinada partida requerida en la prestación adicional, entonces los precios se acuerdan y los que pueden ver en la presentación son quienes participan en este acuerdo, y para ello se consideran los precios de los insumos, tarifas o jornales del presupuesto, y en caso de no existir esto, se va a sustentar en precios de mercado. A falta de acuerdo, quien va a tomar o va a fijar estos precios va a ser el supervisor, sin perjuicio de que se pueda someter esto al procedimiento de solución controversias respectivo. Entonces, esto de alguna manera busca resumir lo que tenemos en este nuevo reglamento. Vamos a hablar ahora sobre las ampliaciones de plazo. Y continuamos, en el caso de las ampliaciones de plazo, se nos indica que en el caso de obras, el contratista puede solicitar la ampliación de plazo por cualquiera de las siguientes causales, siempre que modifique la ruta crítica del programa de ejecución vigente al momento de la solicitud. Y bueno, pueden ver acá las causales por atrasos y o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional y cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de mayores metrados, ¿no? Aquí lo que podemos comentar, ¿no? Es el detalle de justamente qué se entiende por programa de ejecución vigente, ya que inicialmente parece que el reglamento nos abre la puerta a que se cumpla o se acoja a un estándar internacional, que es el hecho de analizar los impactos sobre el programa vigente. ¿Por qué? Porque eso nos da una luz del impacto real y actual de lo que generaría una causal que podría dar una eximencia al contratista de responsabilidad por no cumplir con el plazo convenido. En este supuesto, aquí hay que tomar en cuenta que el reglamento habla justamente de que la actualización del programa está supeditada a ciertos requerimientos y a que lo pida previamente también la entidad contratante, lo que no necesariamente se ajusta a lo que dice la buena práctica internacional, que sugiere que una cosa es la línea base o el cronograma con los hitos contractuales y los plazos que se tienen que medir para cumplimiento, y una muy distinta es aquella que mide justamente el avance real de la ejecución de la obra y sobre el cual deberíamos hacer el análisis de impacto. Ese es un detalle que hemos notado y que consideramos que podría ser abrir espacio para ciertos debates al momento de la implementación de esta cláusula. Sí, a nivel de estándar internacional, cuando hablamos de programa de ejecución actualizado, no es necesario, o sea, uno lo puede presentar por el hecho de que exista un desfase mismo, ¿no? Con respecto a la ejecución de la obra. Sin embargo, acá cuando se habla de programa de ejecución vigente, lo que estamos viendo son esta serie de requisitos por los cuales se va a pedir, con lo cual realmente más es nombre que realidad, ¿no? Entonces, lo que tenemos también con respecto al procedimiento es que se establece que en la evaluación de la solicitud de ampliación de plazo, el supervisor y la entidad contratante privilegian, es lo que nos dice el reglamento, el criterio técnico y el cumplimiento de la finalidad pública para su pronunciamiento por encima de las formalidades de la documentación presentada, siempre que el sustento otorgue certeza a la decisión. Y nuevamente, el mismo criterio en el caso de las ampliaciones, no es necesario una adenda, sino que va a estar registrado en la plataforma Platicop. En cuanto al procedimiento, y en este caso lo que compartimos con ustedes es nuevamente el paso a paso de lo que nos dice el reglamento, ¿no? El contratista va a notificar su solicitud de ampliación de plazo a la entidad en un plazo de 10 días hábiles siguientes a la notificación de la aprobación de la prestación adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización. ¿Qué es lo que nos dice el reglamento que contiene esta solicitud? Nos habla de los motivos que originan esta ampliación, detallando los días de inicio, fin de la causal, cuantificación, así como riesgos asociados. Además nos dice que se adjunta el programa de obra actualizado
indicando todas las modificaciones que se derivan de la ampliación de plazo solicitada. También que como parte del sustento, el contratista puede utilizar los asientos del cuaderno de incidencia relacionados al inicio y fin, y dentro de dicho plazo el contratista podría pedir también una prórroga adicional de 10 días hábiles para presentar esta ampliación de plazo, y evidentemente nos dice que las solicitudes extemporáneas de ampliación de plazo se tienen por no presentadas. Siguiendo con el procedimiento, ahí está claro que es la supervisión la que se encarga obviamente de revisar esta solicitud, notificar obviamente y comentar la opinión técnica que pueda tener a la entidad contratante sobre el contenido de esta solicitud, y también el supervisor podría tener también la chance de presentar o sustentar el recálculo del plazo que haya sido propuesto por el contratista, en cuyo caso debería indicar a su vez qué cantidad de días quedan aprobados, porque podría haber una diferencia entre lo que presenta el contratista y lo que finalmente está aprobando el supervisor. Aquí hay una situación en la que si acaso el supervisor no se pronuncia dentro del plazo como tal, pues la entidad contratante es la que toma la posta y debe dar una respuesta a la solicitud de ampliación de plazo, y ello obviamente sin perjuicio de aquellas sanciones que pueda aplicar al supervisor por no haberse pronunciado a tiempo. Y finalmente, la entidad contratante resuelve la solicitud de ampliación de plazo, notifica su decisión al contratista, esto es en un plazo no mayor de 10 días hábiles, y en el caso de que la entidad no se pronuncie, entonces se va a tener por aprobado lo informado por el supervisor, salvo que éste no se haya pronunciado, y en ese caso entonces se tiene por aprobado lo solicitado por el contratista. Entonces, con esto buscamos compartir con ustedes el día de hoy un resumen de lo que tenemos respecto a los adicionales y ampliaciones de plazo en el reglamento, en este nuevo reglamento, y salvo que nos digan que hay alguna pregunta en el chat, entonces estaríamos dando por cerrada la sesión del día de hoy, esperando que la información que hemos puntualizado con ustedes haya sido de utilidad. Muchas gracias. Gracias.